Hola, muy buenas a todos. Este año, con la humedad que hemos tenido y que no ha parado de llover constantemente, pues la hierba es uno de los temas que ha complicado bastante la gestión de esta primavera. En este vídeo os quiero enseñar cómo está desarrollándose otra vez la hierba en esta parcela de la familia, para que veáis desde que se quitó ahora cómo ha evolucionado. Se quitó la hierba para como un mes y medio más o menos. Y también, no sé si recordáis que la finca se quedó bastante dañada del vibro, para que veáis que hay olivos pues que tienen muy buena floración, otros que están más flojos, para que bueno, veamos también la evolución de esta finca a lo largo también de la primavera, el verano y el otoño, y vemos así también cómo se ha estado recuperando. Como hago siempre, os presento la parcela. Esto es un olivar picual, marco 7×7. Aquí había mucha falta, en 200 olivos había 25 o 30 olivos que se habían secado cuando yo llegué aquí, y ya se han repuesto. Este olivo tiene aproximadamente un año, más o menos. Esto es de secano, ecológico de hace unos pocos de años. Esta finca se le da 5 tratamientos, normalmente entre 4 y 5 en primavera, y se le da 1 o 2 en otoño, dependiendo de cuando llueva. Se le da unas 3 manos de laboreo superficial para la eliminación de la cubierta vegetal, se le da con intercepa, y la producción media en estos últimos 4 años es de en torno a unos 7.000 kilos por hectárea, incluyendo la sequía. El año pasado tuvo 8.100 y algo por hectárea. Este año, por la floración que tiene y la experiencia que tengo en esta parcela, pues andará en torno a los 6.000 más o menos. Y esta es una parcela donde el año pasado, con toda la cosecha que hubo, pues los olivos se dañaron mucho en la recolección. También tuvimos problemas con el barrenillo, tuvimos que hacer varios tratamientos para el control del barrenillo y demás. Y porque aquí está muy cerca del pueblo y había un montoncito de ahí de leña importante, y en fin, no ha dado problemilla. A lo que venía, fijaros que ya está empezando a aparecer hierba. Diréis, bueno, pero esa hierba ya no es importante, ya ahora viene la sequía, viene lo que sea. Bueno, el problema es que nada más que moviendo un poco el suelo ya tenéis la humedad ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa hierba, con la humedad que hay, se va a poner grande, y el problema es que la hierba pequeña se quita muy bien, pero la hierba grande se quita muy mal. De hecho, este año, los que se le ha pasado un poquito la hierba y le ha pillado la lluvia durante un mes, la hierba se ha puesto enorme, y la hierba, el problema que tiene es que cuando la labra así un poquito, pues se mueve de un sitio a otro y al final va agarrando y cuesta muchísimo trabajo quitarla. Entonces, la hierba en años complejos hay que quitarla cuando está pequeña. Entonces, bueno, en años complejos, como tampoco sabes cómo va a venir el año, lo suyo es que cuando la hierba tenga esta altura más o menos, hay que empezar a quitarla. De hecho, mañana vamos a venir aquí a darle un pase de laboreo. Hoy estamos hoy es domingo, me parece que es 9 o 10 de mayo, porque es Políbar 14 que vamos nosotros, así que pues sería el 11 de mayo. Fijaros cómo se están recuperando los olivos. Estamos en plena floración. Lo importante, como siempre digo, aquí hay flores que están todavía cerradas y flores que están abiertas. ¿Cómo sé que el olivo va a cuajar bien y que va a estar bien? Porque lleva un tallo por delante. Lógicamente este tallo es un tallo importante. Luego hay otros que en la punta pues no tienen, porque eso depende del tallo también, ¿veis? Aquí tenéis con tallo, aquí ya veis el tallo, aquí veis el tallo. Pero claro, no todos los olivos están de floración como este. Por ejemplo, este también está muy bueno. ¿Veis? Cómo se le nota ya el crecimiento por delante de la floración. Ahí. Y ahora nos vamos a otro donde se le ha hecho daño. Por ejemplo, este ha tenido bastante daño, se le notan los palos partidos, ¿veis? De las vibraciones. Pues donde se le ha hecho mucho daño con el vareo, pues floración tiene muy poca. Ahí tiene 4 flores ahí metidas. En fin, esa rama que se ha dañado también, fijaros que se está vistiendo. Ya tiene bastante con vestirse, ¿veis que se está vistiendo? Pero no tiene floración. Sin embargo, este olivo, que no tiene prácticamente daño, que se ha recogido pues de otra manera, vamos, que las vibraciones se han repartido mejor, pues fijaros cómo está de floración. Ese, por ejemplo, ha tenido daño, pues esta rama seguramente esté más pelada. ¿Veis? Tiene ramas secas, tiene algo de flor, pero no es nada exagerado. Otro olivo que está muy bien, una rama que no tiene daño, carga de flor, la otra rama tiene menos flor. En definitiva, al final, nosotros los números en el olivar hay que hacerlos pues en base a quinquenio. ¿Por qué? Porque un año tú vas a tener mucha cosecha y creerte rey del mambo, pero el año siguiente a lo mejor pues tienes menos. Al final, esto se trata de tener siempre cosecha. Una cosecha media alta es mucho mejor que cosechones, porque la planta siempre va a ir respondiendo, y al final
Un año como este, donde tú a lo mejor el año pasado tenías poca cosecha, este año tienes mucha cosecha, pero el precio del aceite barato, económicamente no es interesante. Lo interesante que es todos los años tener y pillar años de precios altos y los años de precios bajos, pues gestionarlo con una eficiencia mucho mayor. Fijaros, esa rama que está bastante partida, pues ahí arriba tiene poca flor y aquí abajo, donde se ha cuidado bien, pues ya va su crecimiento y su floración. Al final parece que no, pero el éxito en una plantación de olivar o en cualquier negocio en realidad se basa todo en los detalles. Tú puedes tener la plantación como estaba esta, hasta la bola de aceituna y todo vegetativamente muy bien, y de repente viene el vibro, le pega un palizón como a este olivo, por ejemplo, o a ese que está ahí, y al final, pues el año siguiente lo pagas. Entonces, es muy importante tener en cuenta los tres pilares productivos, que es control de la cubierta vegetal, que en este caso pues está prácticamente bien controlada, ahí hay algo más de hierba, pero son 3 hilas, que la vamos a quitar mañana, como digo, toda la finca entera. Nutrición foliar, hay gente que le da solo 2 tratamientos, yo siempre le he dado 2, bueno, pues el resultado que vas a tener será el relativo a 2. El que le haya dado 5, pues tendrá un resultado relativo a 5. Hay veces que por más tratamientos que uno le dé, no va a conseguir mejores producciones, pero sí que es cierto que si queremos altas producciones tenemos que ayudar al olivo. Tener un buen estado fitosanitario, es decir, que cuando vayamos tratando, si tenemos repilo, que tratemos bien, que se moje bien el olivo, que no escatimemos, que se moje bien, porque si no se moja bien, tenemos repilo. Y en el momento que tenemos un foco de repilo, se extiende. Y luego, por supuesto, la poda. Estos olivos son olivos ya que tienen 30 años y fijaros, en este caso tenemos 2 cabezas que tenemos que ir cambiando. Pero tiene todo metido en lo nuevo. Y eso es lo que tenemos que buscar. Olivos que esté metido en lo nuevo, olivos con un volumen de copa adecuado al suelo que pisa y al tipo de plantación que tenemos. ¿Veis? Y con una relación hoja-madera alta. Y por supuesto adaptado a la mecanización. Pues nada, seguimos con la marcha. Un abrazo a todos.